Lectura del capítulo 5 por Giuseppe Di Stefano. Aterrado y molido a palos, Don Quijote se retira en el seno de su novelería caballeresca, donde recupera una identidad consoladora. Él es el sobrino del marqués de Mantua, el joven Baldovinos herido de muerte que se lamenta en el bosque. La regresión onírica le traslada a la condición del adolescente que confía su alivio a una figura paterna protectora, y como tal actúa el labrador Pedro Alonso, percibido como marqués de Mantua, por el cariño con que socorre al malherido y por la sensibilidad con que le evita la curiosidad de los aldeanos, esperando para el regreso la oscuridad de la noche. Su actitud caritativa da sobria conclusión a tanto desacierto, que él domina con su realismo. Tirado en el suelo está un delirante señor Quijana, un hidalgo sosegado, a quien le conviene una caballería más sosegada, como es el burro respecto al caballo que lo ha derribado. El socorro al maduro Quijana debe anular al infantil Don Quijote. Tendido sobre el asno, del que tira el labrador, Don Quijote extrae de su universo consolatorio una nueva identidad, más apropiada a la nueva condición, la de Abindarráez, el caballero moro a quien atribuye un viaje como cautivo que en la novela el caudillo cristiano Narváez le había evitado, ya que en esa noble remisión del cautiverio reside el sentido original de la afortunada novela. Con su despiste Don Quijote parece delatarse como mal lector, por lo menos fuera del ámbito de la literatura estrictamente caballeresca. En realidad, el mal parado hidalgo consulta su archivo de modelos con una finalidad esencial: identificar héroes inhabilitados físicamente que dependan de figuras de la autoridad auxiliadora y que personifiquen el tópico de armas y amores, el único que puede exaltar el percance y ennoblecer la pena. A sus ojos de caballero y amante recién estrenado, cumplen con tales requisitos los jóvenes desafortunados protagonistas tanto del romance del Marqués de Mantua como de El Abecenraje y la hermosa Jarifa, revistiéndose primero de la identidad del uno y después del otro. Don Quijote sustituye la actividad de emulación con la anulación pasiva en los modelos. Bien distinta había sido su primera evocación de un romance, el de Lanzarote, parte 1, capítulo 2. A las rameras doncellas de la Venta Castillo, Don Quijote había brindado su novísima identidad colocando, en los versos del romance, su propio nombre, donde estaba el del caballero bretón, desplazado así por el astro naciente, que ilustraba didascálicamente a las doncellas la orgullosa operación. Por contra, el del Marqués de Mantua es ahora un texto cuya historia, celebrada y creída por los viejos y sabida por los niños, pero tan solo no ignorada por los jóvenes, sirve de refugio al viejo niño Don Quijote, el cual, sin embargo, saldrá de repente de ella y de la del Abecenraje, en cuanto los aguijones de la cortedad tosuda de Pedro Alonso se vuelvan insoportables y el señor Quijana quede anulado por segunda vez bajo la afirmación del yo sé quién soy. La frase que le sigue restaura la identidad mítica y reafirma la energía de Don Quijote de superar con sus hazañas y su figura a cualquier modelo. La emulación vuelve a prevalecer, el designio de crear la propia historia resurge y anula la debilidad del guarecerse en historias ajenas. Y de una historia ajena, un anónimo entremés de los romances, muchos suponen que extrajo Cervantes la idea de la locura de su personaje y algunas invenciones de los primeros capítulos de su novela, donde el romancero campea más que en otras partes, capítulos que debieron de constituir, en primitivo borrador, nada más que un breve relato burlesco e intrascendente. El entremés pone en escena la locura de un villano rico tan aficionado a los romances que acaba hablando con sus versos y creyéndose uno de sus personajes. La primera edición conocida es de 1612, se supone escrito varios años antes, y las conjeturas, no irrefutables, sobre su fecha de composición suelen cruzarse con las, no menos controvertidas, elaboradas sobre la fecha de la creación del Quijote, o de sus problemáticos esbozos primitivos. En terreno tan resbaladizo, favorable al cultivo de ideas preconcebidas y al gusto persistente de poner al descubierto la fragua de la obra maestra, desmitificándola, es preferible suspender el juicio. Sin embargo, consideremos la improbabilidad de que Cervantes, de ser deudor de un divulgado entremés, se arriesgara a exhibir el orgullo del creador original sin temer los asaltos del hostil y petulante ambiente literario de la época, asaltos que, en efecto, no constan, aunque no faltaran las ocasiones. La última,
el venenoso falso Quijote que aparece 2 años después de la impresión del entremés.